Si mi barra matutina con sentido social presenta Reencuentro con México, con el periodista Juan Manuel Rentería. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Peláez, soy periodista y corresponsal de guerra y os invito a que veáis el programa Reencuentro con México. Gracias. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Alberto Peláez Montejos nació el 22 de febrero de 1964 en Madrid, España. Es periodista, escritor y corresponsal de guerra. Es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, con un posgrado en comunicación internacional en Harvard. En 1985 ingresó a Noticieros Televisa como corresponsal desde España. Ha cubierto 20 guerras y entrevistó a celebridades mundiales como Yasser Arafat, Muammar el-Gaddafi y el líder de Hamás, Jeque Ahmed Yassin. Nos encontramos con Alberto Peláez, espléndido periodista y corresponsal de guerra. Alberto, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, por favor. Al contrario, es un placer tantos años. Alberto, ¿valió la pena arriesgar la vida en tantas ocasiones como corresponsal de guerra? Pero verás, Juan Manuel, yo creo que la vida no tiene precio, la vida es invaluable. Yo creo que nada vale la pena para jugarte la vida. Lo que pasa es que cuando todas las veces que yo he ido a la guerra, siempre pensé que valía más la pena el poder mantener informado a la gente y el ser testigo de la intrahistoria, de lo que decía Unamuno que iba a ser la historia de todos los seres humanos, que lo hacíamos todos los días, la intrahistoria, y valía la pena poder escribir esa historia. Eso sí valía la pena, desde luego la vida no. Y luego además, pues hombre, uno tiene familia, Mónica, llevo 23 años casado con ella, con Joaquín y Constanza, que son nuestros hijos, que tienen 22 y 20 años, y eso es lo que vale la pena. Vale la pena la familia, vale la pena Constanza, vale la pena Joaquín y vale la pena Mónica. El resto no vale nada la pena. Todo es un modo para poder vivir holgadamente, vivir bien, vivir con honestidad y vivir por y para la familia. ¿En cuántas guerras estuviste como reportero, como corresponsal? Pues mira, Zorro, bueno, es que cuando era reportero te llamábamos Zorro en Televisa, perdón, pues mira, Zorrito, yo estuve en 20 guerras. 20 guerras muy duras, todas muy duras. Hay una gradualidad, ¿no? Unas son más duras que otras, pero fueron un abrevadero para mí, para hacerme profesionalmente hablando y para hacerme humanamente hablando también. ¿¿Cuál fue, mi querido Alberto, la guerra, el frente de guerra más peligroso que viviste? La guerra de la antigua Yugoslavia, especialmente de Sarajevo, fue terrible. Fue una guerra muy antigua, muy atávica entre serbios, croatas y musulmanes desde hacía muchos siglos. Y fueron guardando sus propios ADNs ese rencor. Los ustachis croatas en la Segunda Guerra Mundial, ultranacionalistas, matan a más de 100.000 serbios. Y los serbios se la estaban guardando y por eso llegó la Guerra de los Balcanes y ahí hubo una escabechina. Y es una guerra especialmente dura, especialmente peligrosa. Y la recuerdo hoy todavía, después de más de casi 30 años, la recuerdo con temor, con miedo. ¿Lloraste en alguna guerra? Lloré muchas veces. Hombre, yo creo que, oye, algo somos los periodistas, tú y yo somos periodistas, es que tenemos que ser gente muy humana. Y claro, por supuesto que te duelen muchas cosas que estás viendo. A mí se me murió un niño en los brazos en el año 91 y yo asistí a vivencias, porque mira, en la guerra se vive lo más terrible, lo más miserable del ser humano, lo más misérrimo, pero lo más grandioso. Y encuentras a una gente realmente espectacular en zonas depauperadas, paupérrimas como Gaza, donde es una de las zonas más pobres del mundo. Te encuentras familias que te llevaban a tu casa y te daban 2 huevos duros cuando ellos no podían comer. Y eso es realmente espectacular. Y luego te encuentras cosas realmente misérrimas del ser humano, ¿no? Que ahí es donde te percatas de que el ser humano puede ser un auténtico lobo para el hombre, ¿no? Pero lloré muchas veces, lloré de rabia, de impotencia, de miedo, de desolación, me acordaba mucho de mi familia, de mi mujer, mis hijos, mi madre, mis hermanos. Pues ¿cómo no vas a llorar?
Y la única manera de controlar el miedo y el terror es sabiendo que lo que haces es más fuerte que el propio terror. Y entonces eso me hacía un poco más valiente, te digo, dentro de lo cobarde que es uno en las guerras, porque somos sumamente volubles. ¿Qué piensas, qué sientes ahora como sobreviviente de tantas guerras? Bueno, siento que soy un privilegiado. Es verdad que te privilegia Dios y te privilegias tú por el hecho de poder estar viviéndolo y contándolo ahora, ¿no? Me siento muy orgulloso de todo lo que hice. De verdad me siento muy orgulloso. Mi padre, estoy convencido que estaría muy orgulloso de mí, que era muy amigo tuyo, Joaquín Peláez. Y me siento con la responsabilidad de contarlo todos los días, siempre que se pueda, para que la gente sea consciente de que más allá de su propio entorno, hay mucha gente que lo pasa mal, y yo no deseo que nadie pase una guerra como las 20 que tuve que pasar yo, porque es una experiencia de vida, es una experiencia vital. ¿Qué decía tu familia cuando te despedía con tu maleta al hombro para irte a la guerra? Bueno, mi madre lo pasaba muy mal. Yo, claro, en aquel entonces, la mayoría de las guerras yo la cubrí estando soltero. Y mi madre lo pasó fatal, porque es tu madre. Y somos padres y sabemos lo que es el dolor en la pérdida física, aunque se vaya a una guerra, pero puede no volver. Y en el caso de mi mujer, Mónica es una mujer muy valiente, ¿eh? Yo he tenido la enorme suerte de casarme con ella hace casi 24 años. Y ella es la que me impulsaba en muchas ocasiones, porque es una mujer muy hecha desde el punto de vista humano, desde el punto de vista intelectual, y ella me ayudaba mucho. Y mis hijos eran muy pequeñitos, ¿no? Luego ya se hicieron mayores y ya entendían, cuando estaba yo en Libia, por ejemplo, pues hombre, pero son un poco como Mónica, Joaquín y Constanza, ¿eh? Son dos chicos muy potentes, muy hechos, y en muchas ocasiones ellos me daban a mí el valor de estar ahí, me daban ánimos. Pero bueno, en el fondo, pues lo pasaban muy mal, evidentemente. Alberto Peláez ha escrito 5 libros, entre ellos Crónicas desde el infierno, Bitácora de guerra y La nueva guerra, Objetivo de Saddam. Fue corresponsal de guerra en Irak, en el Golfo Pérsico, en Yugoslavia, Eslovenia, Croacia, Sarajevo, en Argelia, Somalia, Afganistán y en Libia. Actualmente escribe en El Universal y colabora en Grupo Radio Centro. Mi querido Alberto Peláez, ¿cómo te inicias en el periodismo? Bueno, Ferro, tú también lo sabes, porque yo empecé en el año 85 en Televisa. A mí me gustaba mucho lo que hacía mi padre desde que era niño. Y un día le pregunté a mi padre, ¿pero tú qué haces? Yo tenía 5 o 6 años. Y mi padre me dice, yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Claro, se lo tenía que contar a un niño de 5 años. Y a partir de ese momento dije, yo quiero ser como él. Y toda mi vida estaba emulando a mi padre, que es lo que quería hacer de una manera digna. Y mi padre me consiguió, un hombre tan espectacular, hacer unas prácticas de periodismo en Radio Montecarlo en París, en el año 84. Y un año después le dije, yo quiero hacer televisión. Iba a ir a Nueva York, no sé qué problemas hubo sindicales, y le dijo a mi padre, si quieres aprender periodismo, tienes que ir a México con Jacobo. Y ahí conozco un mundo que me enamora. Yo me acuerdo cuando salía, yo era un practicante, como tú recuerdas bien, Jacobo me mandaba, ahora te vas con Rentería, ahora te vas con Rita, y con Paco Ramírez, y de todos vosotros yo empiezo a sustraer parte, y el producto, hoy Alberto Peláez es un producto del Zorro Rentería, de Rita Ganem, de Jacobo, por supuesto, de Domingo Álvarez, de tantos, de los camarógrafos que teníamos, que eran espectaculares, de Jorge Pliego, de tantos, y de Julio González, del Camarón. Ellos a mí me enseñan a hacer periodismo. Si yo hoy sé hacer periodismo es gracias a vosotros. Vamos a recordar a Joaquín Peláez, tu padre, primer corresponsal de 24 horas en España. Mi padre fue un visionario. Mi padre fue el primer corresponsal en español, fue el hombre que acerca a España a México en los años 60, en los años 70. La idea de España no dejaba de ser remota. Se sabía aquella España en blanco y negro, la España del exilio, cuando abre los brazos el general Cárdenas. Y una figura toral, que es Joaquín Peláez, es el que empieza a contar el acontecer que pasa en España. Cómo era la Gran Vía, cómo eran los toros, qué se comía en España. Y la parte política, claro, se hermana con Jacobo.
y ellos, con ese conocimiento de España, hacen que España sea más cercana a México, a pesar de la cercanía, de la consanguineidad que tenemos. ¿Cómo fue tu formación ya como periodista? Bueno, yo estudié periodismo en la Universidad Complutense, hice un posgrado de 6 meses en Harvard. Mi padre, que tuvo esa visión, nos mandaba siempre al extranjero, entonces aprendimos varios idiomas. Hice prácticas en Radio Monte Carlo. Yo fui actor de doblaje durante 8 años también, emulando a mi padre, que también lo había sido, que a mí el doblaje me ayudó a una soltura con el micrófono y a un entendimiento mayor del micrófono. Y luego pues ya entré en Televisa, ¿no? Hice mis pinitos en Derecho, empecé a estudiar Derecho, pero no me daba tiempo, porque hacía periodismo, hacía doblaje, hacía pequeñas cosas para el Canal 47 de Nueva York. Entonces, o una cosa u otra, ¿no? Pero siempre fui una persona muy interesada por lo que pasa alrededor, y eso quiere decir que hay que tener un conocimiento importante, lo más vasto posible, de la historia. Siempre fui un gran amante de la historia y leí mucho y leo mucho. ¿Recuerdas tu primera nota? Sí, con el Canal 47 de habla hispana, yo tenía 18 años, me mandan cuando mata el toro a Paquirri. Entonces me mandan ahí, que yo no tenía ni la más remota idea de aquello, ¿no? Y bueno, gracias a los teatros, yo tenía unas cámaras que no conocía y me hice muy amigo de ellos. Entonces me decían, por aquí, por allá, pregunta esto. Pues yo tenía un chaval de 18 años, yo no tenía la más remota idea de lo que era una cámara. Luego sí, luego ya, pues no, solamente sé de esto sé mucho, pero solamente sé de esto. ¿Cómo recuerdas a Jacobo? De Jacobo, por favor. Jacobo fue un tipo formidable. Jacobo, tú y yo lo adoramos, y tantos compañeros nuestros. Yo creo que la figura de Jacobo no se entiende el periodismo audiovisual en español, no en México, en español, sin la figura de Jacobo. Y luego era un tío muy simpático, como tú recuerdas, simpatiquísimo, un hombre de una cultura vastísima. Y el éxito de Jacobo, mi querido Zorro, fue porque aplicó todo ese mundo intelectual que tenía y todo el conocimiento vastísimo que tenía de la tele desde la humildad. Por eso Jacobo fue Jacobo. Si Jacobo lo hubiera hecho desde la egolatría, no hubiera llegado ni a la mitad. Pero como un hombre que practicaba tanto la humildad, pues se ganaba a todo el mundo por haber un tío con mucho carisma, muy, en fin, ¿qué te puedo decir que tú no sepas de Jacobo, no? Así es. Y quiero explicarle a la audiencia que en Televisa me decían Zorro, por eso Zorro, claro. Cariñosamente sí, me lo decían. dices. Lo expliqué yo también antes, hombre. Zorro fue un personaje legendario en el periodismo, y es un personaje legendario. Sin embargo, lograste lo que muchos periodistas tienen como un reto, un estilo propio de Alberto Peláez. Pues verás, Juan Manuel, yo tampoco busqué eso. Yo busqué siempre hacer un buen trabajo, un trabajo digno y de verdad un trabajo en el que mi padre se sintiera orgulloso de mí. Esa era mi meta. Y desde luego Jacobo y todos nosotros, ¿no? Fue una cosa sin querer. O sea, cuando yo cruzo los brazos, me preguntan aquí mucho en México, y no, ¿usted por qué lo hacía? Digo, porque me ponía nervioso. Yo tenía 18 años y yo veía el lente de la cámara tan oscura. Y entonces un día cruzo los brazos y me salió todo a la primera, y a partir de ahí empecé a desarrollarlo, pero no es más que eso, ¿no? Y bueno, el estilo pues tal vez sí es un poco particular, pero nunca pensé en hacer un estilo propio. Que salió, pues mira qué bien. Recuérdanos cómo es tu postura con el micrófono y con el micrófono. Pues no tengo aquí micrófono. Haz de cuenta que ¿Por qué esa postura? Insisto, el lente de la cámara me ponía muy nervioso, ¿no? Entonces, cuando tenía que hacer el stand-up, me equivocaba en una coma y había que repetir 1 y 2 y 25 veces, ¿no? Y entonces un día cruzo los brazos sin querer y me salió la primera. Y entonces dije, esta es la historia. Y entonces empecé a desarrollar una historia que hoy hago una nota y no sabría hacerla sin cruzar de brazos. Ya no sabría. 37 años leyendo el Padre Nuestro todos los días, pues al final te sale. ¿Qué tan complicado es ganar la credibilidad del público? Bueno, yo creo, Juan Manuel, que sí es complicado, pero no lo es cuando crees en lo que haces. Yo siempre he sido una persona muy honesta y muy rigurosa en lo que hace, muy serio. Cuando tenemos que irnos de copas, nos vamos de copas, lo pasamos muy bien, como en alguna ocasión lo hemos hecho. Pero cuando hay que ser serio, cuando hay que ser riguroso, cuando hay que ser formal y cuando uno tiene que ser honesto con la información, es la fórmula para que la gente te crea y para que la gente diga, pues yo veo la tele por usted. Y que me lo han dicho muchas veces y yo lo agradezco mucho, pero es un fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucha seriedad, de mucho rigor. ¿Qué pasa cuando Alberto Peláez
encuentra a los mexicanos, a tantas gentes que te ven en tus corresponsalías? Bueno, debo decir que todos los mexicanos cuando se acercan a mí, primero yo soy un mexicano más. Va por delante, este país es mi país junto con España. Pues que yo no cesteo como vosotros, pero este es mi país. Cuando la gente se acerca a los mexicanos, la verdad es que son tan agradables, tan simpáticos, tan cordiales, que yo siempre fui una persona muy normal, lo fui toda la vida y hay una gran correspondencia, ¿no? Yo me siento aquí en casa con todos los mexicanos cuando me paran en la calle y fotos y la gente es realmente espectacular. Y yo tengo una deuda de agradecimiento con todos los mexicanos, lo digo siempre, porque yo también soy quien soy por todos los mexicanos que me han visto y yo no puedo más que tener esa deuda permanentemente con el país y con los mexicanos. Platícanos de tus entrevistas que causaron más revuelo con famosos personajes. Cada persona tiene una historia y me refiero a la gente de la calle, a la gente normal. Cada persona tiene una historia y una novela que contar, porque cada uno tiene su propia historia, ¿no? Entonces, de todas he sacado un partido para mí. Pero si tuviéramos que pensar, no sé, desde luego la entrevista que le hice a Gaddafi en el año 92, porque fue un lugar escondido de Túnez. Ya Gaddafi había pasado por siete atentados. De todas salió indemne, incólume, parecía un gato de estos que tienen 7 vidas. Pero un tío que más allá de la OLP y del terrorismo, lo voy a separar, era un tipo que te ganaba, con una mirada tan penetrante, tan profunda. Y tal vez esa es una de ellas, hay muchas más, pero ahora me estaba acordando de la de Yasser Arafat, el líder de la OLP. Arafat, Gaddafi era un tipo que se me hizo hasta detestable, ¿no? Porque fue muy soberbio con nosotros, había creado una especie de pantomima. Nunca habló en inglés, cuando él hablaba en inglés me habló en árabe, entonces tenía una traductora. Y bueno, pues el jeque Ahmed Yassin, que fue el líder político y espiritual de Hamás, de los terroristas de Hamás, que es uno de los terrorismos más terribles que hay, que además me medio secuestraron 5 horas hasta que le pude entrevistar. O sea, hay muchos. Erdogan tenía una entrevista interesante, el presidente turco, y luego, pues hombre, muchos, Aznar, Zapatero, Rajoy. De los presidentes mexicanos se entrevistaba a todos desde Salinas hasta ahora. ¿Algún día tuviste miedo de que te mandaran matar? No, miedo no, pero cuando yo siempre fui muy beligerante, por ejemplo, con el terrorismo vasco de ETA, muy beligerante porque nos tocaba a los propios cimientos del Estado español y de cada español, porque fueron cerca de 1000 personas las que murieron y no se merecía ni ellos ni las familias tener que pasar por aquel trago de estos impresentables, ¿no? Y sí hubo momentos en el que no pensé eso, pero sí pensé pues, que a lo mejor podían un día darme un susto, porque yo siempre les golpeaba a los cobardes asesinos de la organización terrorista vasca ETA, que por cierto, algún personaje por ahí no me dejó decirlo en Televisa, pero bueno, yo seguía diciendo. ¿Qué no te dejaron decir? No, que eran unos asesinos y unos terroristas. Me decían, no, son separatistas. Digo, no, separatismos. Son terroristas con cada fonema y practican el terror con cada fonema y son unos asesinos y unos cobardes. Entonces ahí alguien me quiso congelar en algún momento, pero da igual. ¿Cómo resumirías tus 37 años como periodista? Pues como alguien que ha hecho el periodismo de una manera honrada, lo digo siempre, de una manera honesta, con una manera seria y dignificando, siempre lo he dicho en toda la entrevista, pero es que es la verdad, dignificando la figura de Joaquín Pela, de mi padre. Yo creo que con eso me quedo y con eso me quedo ya bien pagado. Recientemente saliste en Noticieros Televisa. ¿Por qué? Bueno, yo creo que todo tiene un principio y todo tiene un final, en cualquier parte, Televisa es una empresa a la que yo quiero y querré toda la vida. Y bueno, a veces los divorcios, que no queda más remedio, pues así son, ¿no? Pero insisto, yo más allá de eso, es una empresa a la que ha sido mi casa, ha sido nuestra casa. Zorro, ¿cómo no vamos a querer nuestra casa? Y a Emilio Azcárraga, por supuesto, de verdad se lo agradeceré siempre, porque Televisa a mí me permitió, y a ti también, que por nuestros micrófonos, en Madrid, por ejemplo, pasó todo tipo de personas, artistas, intelectuales, políticos, escritores, deportistas, y de todos pude abrevar algo. Y además me permitió la posibilidad de poder conocer mundo y medio. ¿Cómo no le voy a estar yo agradecido? Alberto Pela es periodista espléndido, pero también escritor.
siempre me gustó escribir. Escribí una novela, El olvido de la memoria, he escrito varios libros, unos con vosotros, otras solo, escribí un ensayo, México, una mirada. Escribí un libro sobre mis experiencias en la antigua Yugoslavia, Corresponsal en Yugoslavia, Crónicas del Infierno. Y ahora empecé una segunda novela que la tuve que aparcar porque mucha gente me ha pedido aquí en México que quieren que escriba un libro de anécdotas mías de guerra. Y empecé a escribirlo en el mes de julio, ahí va. Yo espero que para la primavera tengo suerte y pueda estar en la calle. ¿Tu libro consentido? La novela, El olvido de la memoria. ¿Por qué? Porque en la novela te enfrentas todos los días a un papel en blanco con muchos personajes que van apareciendo. Y todos tienen que tener un sentido y todos tienen que converger al final en algo que, insisto, que sea congruente. Y ahí te expones a eso, te expones a tu propio léxico, te expones a tus miserias, a tus bondades, porque el olvido de la memoria, pues hay una parte, claro, corregida y aumentada de Alberto Peláez, ¿no? Pero es un buen ejercicio, duro porque tardas mucho en escribir. Yo tardo mucho en escribir, tardé casi 3 años, pero el olvido de la memoria, yo me muero con él, ¿no? Me costó mucho y lo quiero mucho. Nos preguntamos, ¿qué sigue en la trayectoria de Alberto Peláez? Bueno, estoy trabajando ya con MBS y tengo un par de cosas también que seguramente empezaremos en el mes de enero. Voy a fomentar, fíjate, yo no tenía tal conocimiento del mundo de las redes sociales, pero veo que es un mundo que hay que conocer y ahí voy a empezar a fomentarlo también con podcast y con muchas más cosas. Y seguiré escribiendo y voy a dar conferencias. O sea, tiempo para aburrirme no voy a tener. Espero cuando venga a México que nos vemos una copa, a ver si tenemos tiempo, mi querido Juan Manuel. Nada más una. Pues una o varias, las que caigan. ¿Volverías, Alberto Peláez, a arriesgar tu vida como corresponsal de guerra? Volvería a una guerra, pero ya de manera distinta. Por ejemplo, cuando yo decía que yo en Sarajevo dormía en trincheras, no tenía ningún sentido. Cuando fui a la penúltima de cubrir, la de Libia, con Juanito Cobo, con mi cámara de toda la vida, mi hermano, le dije, Juan, vamos a ir a primera línea 3 horas. Graba todo lo que tengas que grabar. Vamos a primera línea. Entrevistamos a uno, hacemos los stand-up, nos caen los obuses y nos vamos al hotel en Bengasi. Y dentro de 4 días volvemos porque no tiene sentido. Entonces, bajo ciertos condicionamientos sí lo haría. Sí, porque al final, además lo echo mucho de menos, ¿eh? Alberto, querido hermano, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel. Este es un programa de don Víctor González Torres para destacar personajes como tú. Bueno, además yo creo que Víctor González, yo tengo un recuerdo de él indeleble, imborrable, porque es un gran tipo. Yo le conocí en España gracias a ti y a Monroy, y la verdad es que es un hombre muy valiente en primer lugar y sobre todo con una capacidad de altruismo extraordinaria, ¿eh? Gente como Víctor González es la que hace falta en México, en España, en Noruega, en el Congo Leopoldville. Ese tipo de gente es la que hace falta. Y le mando un fuerte abrazo porque le guardo un recuerdo muy agradable de él. Ahí dile, Víctor. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Víctor. Hace muchos años que no te veo. Tengo muchas ganas de verte para seguir hablando de todo lo que hemos hecho, todo lo que hiciste en España y me dará mucho gusto verte pronto. Espero que sí. Nuevamente, muchas gracias, Alberto, hermano. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.